buenos días, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros en País 2024. Recibo temprano en la mañana a Humberto Salazar desde el Partido de la Liberación Dominicana, pero desde su trinchera intelectual también. ¿Qué te parece, Humberto? Bueno, yo me precio de tener cabeza propia porque leí hace mucho La Mancha Indeleble de Juan Bosch. Y claro, la cabeza propia me hace presentar mis posiciones que son muy propias también. Así que esa te la voy a aceptar. Muy bien, entonces, desde el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana también está con nosotros Humberto Salazar. El tema de inicio contigo, la alianza. Hace un año aproximadamente, en otro programa que conduzco, tú manifestaste con mucha certeza y convencimiento la unión de Fuerza del Pueblo y PLD debe darse por amor o por dolor. En ese momento causó mucho ruido tu expresión, pero estabas seguro de que una alianza era necesario entre esas dos organizaciones, mirándolo desde el punto de vista político. La alianza se ha concretado, se agrega el PRD, básicamente como interlocutor, pero parte de la alianza, y ya hoy día me gustaría conocer tu opinión, dado este hecho consumado. Buenos días a los televidentes y buenos días a ti también. Eso hace más de año y medio, eso hace bastante tiempo. Cuando yo llegué al país de ejercer labores diplomáticas en Asia, el primer programa que yo fui llegando aquí, la primera persona que me llamó fue Gregory Caimares para la hora 22. Yo no había ido a ningún lado. Cuando te vas del país. Entonces eso fue a final, en enero o febrero del 2021. 21, 22, hace más de un año. Hace mucho más de un año. Hace más de un año, sí. Y uno se desconecta cuando está fuera del país. Y sobre todo yo, que me fui en una situación un poquito complicada desde el punto de vista político, medio peleado con mucha gente con la cual había sido aliado. Y regresé tranquilo a tratar de readaptarme, gracias a Dios, a ti y a otros amigos. Bueno, ya estoy inserto otra vez en la vida política nacional. Y en los medios de comunicación, valga la aclaración. Que es lo que yo hago principalmente. Porque como digo yo no tengo ni un solo seguidor probablemente, pero tengo cierta influencia sobre círculos políticos, no hay dudas. Cuando hablamos en La Hora 22, que es el programa tuyo, hace 2 años y algo, eso venía de un pensamiento profundo acerca de lo que creía iba a pasar en las elecciones del 24. Lo primero es como el hambre y la necesidad. Hay una necesidad mutua entre el Partido de la Liberación Dominicana, Verbigracia, Danilo Medina, y la Fuerza del Pueblo, Verbigracia, Leonel Fernández, de construir un proyecto que pueda llegar al poder. Por múltiples razones que ni siquiera quiero profundizar en este momento, pero cada quien tiene su situación personal. Y yo le voy a decir bien claro, para los dos, es que si en el mes de mayo o en la segunda vuelta electoral de las elecciones del próximo año, 2024, no se construye un proyecto de poder que sea capaz de ganar las elecciones, ambos están jubilados. Entonces, por eso, para tener supervivencia, sobrevivencia, obligatoriamente necesitaban, por amor o por dolor, juntarse. Lo segundo es... Cuando resides, antes de lo segundo, de que ambos están jubilados, ¿te refieres a las personas de Fernández y Medina? Ah, ok, no a los partidos. No a los partidos. Ya, la segunda parte. A ellos dos. Bien. Entonces vendría un proceso de transición direccional que nadie sabe cómo podría terminar. Y es la realidad. Lo segundo es que existía hasta hace una semana una percepción en la República Dominicana de que la dispersión de la oposición provocaba al mismo tiempo una ganancia electoral de parte del gobierno en primera vuelta. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro, porque había una percepción. Una percepción tal que donde quiera que nosotros o cualquier miembro del PLD o la Fuerza del Pueblo conocido se movía, desde las personas que cuidan las puertas hasta las cajeras en los supermercados o personas en los pasillos de cualquier tienda o en la calle,
de palabras le decían, y la expresión más usada era, ¿cuándo es que se van a unir? ¿Cuándo es que van a resolver ese problema? Ustedes no entienden, eso era la voz popular, todos pedían eso. Y eso se llama percepción pública. Por más que haya discursos, por más que traten de convencer, la motivación principal de la pérdida del poder del Partido de la Liberación Dominicana, en aquel caso unido, en el año 2019, es la fractura del 5 de octubre del año 2019. Las primarias del PLD lo dividieron porque no hubo una aceptación de uno de los grupos de los resultados porque fueron cuestionados y por lo tanto formaron tienda aparte. Y aquí hay una máxima en la República Dominicana, pues partido dividido no gana elecciones. El único partido dividido que ganó unas elecciones fue el Partido Reformista de Balaguer de 1970, que se dividió entre el Movimiento de Integración Democrática MIDA de Augusto Lora y Balaguer, que le agregó entonces el Movimiento Nacional de la Juventud, que era su vía de escape por si acaso le quitaban el Partido Reformista. Y Balaguer ganó esas elecciones, pero en una situación totalmente diferente a la de ahora. Estamos hablando de un país totalmente contrario a esto que vivimos. Y con una preponderancia de la figura de Balaguer que también hay que tomarlo en cuenta. Totalmente. Entonces, y aún así, Augusto Lora sacó más de 200,000 votos. En ese entonces. En ese entonces. Tuvo un excelente resultado electoral porque Augusto Lora fue el que montó la estructura del reformismo cuando Balaguer estaba en el exilio. Cuando Balaguer llega aquí en el 65 ya hay una estructura reformista montada y eso lo montó Augusto Lora. Bueno, eso es historia. ¿Qué ocurre? Que lo tercero era que no hay razón ideológica, de criterio de gobierno, de forma de gobernar y proyecto de país que mantenga a Danilo y a Leonel separados, que no sea una situación personal. La gente hablaba de odio, de que no se querían ver, que eso, pero en política no se actúa de esa forma. Mira, una de las alianzas más paradigmáticas en la historia contemporánea ocurrió cuando firmó Adolfo Hitler con el canciller de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un tratado de paz y de no agresión que le permitió a Hitler entonces comenzar la Segunda Guerra Mundial y la división de Polonia en dos mitades, una por Rusia y otra para Alemania. Firmaron enemigos terribles. El fascismo y el comunismo firmaron un tratado de coalición, de cohabitación más bien. Entonces, en política no se actúa en el tema personal y en el tema emocional. En política se actúa desde el punto de vista racional. Y tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo, cuya base, los de abajo, coexisten, son amigos, se conocen, estuvieron juntos muchísimos años, necesitaban entonces un reencuentro de sus líderes que se produjo por tercera persona, por Miguel Vargas Maldonado, que es un convencido seguro de esto que yo estoy hablando, porque yo lo pude hablar con él y supe cuál era su posición y qué él pensaba. Entonces, a partir de ahí se construye eso que se vio, que mucha gente dice que no estaban los líderes de los partidos excepto Miguel. Bueno, que tengan paciencia porque eso viene, porque esto es por etapa. Las elecciones van por etapa ahora. La próxima etapa es en octubre de este año. Hay personas que indican que no imaginan Leonel Fernández, Danilo Medina sentados en una misma mesa, uno al lado de otra, al lado del otro para refrendar un acuerdo. Pues yo le pido que tengan paciencia porque van a ver a uno al lado del otro levantándose la mano. Es necesario. No será este año, bueno, pero yo recuerdo, Gregory, lo bueno de uno ponerse viejo es que tiene mucha vivencia. Yo recuerdo en el año 96 que yo me mataba tratando de empujar a mi candidato, que era Jacinto Peinado. Y en mi caso organicé el meeting de San Cristóbal donde Balaguer dejó la silla vacía. Fui yo que lo organicé.
Pero organicé también el meeting de Higüey, donde Balaguer sí fue y juró frente a la Basílica, y Balaguer era un hombre creyente, frente a la Basílica de la Virgen de la Altagracia, que él apoyaba al binomio, nunca me olvido, yo estaba ahí al lado. Peinado Casó, dijo, que era Maribel Gasó. Dijo Casó. Dijo Casó. Y cuando lo jura por la Virgen de la Altagracia, bueno, Balaguer ya tenía su acuerdo con el PLD y Leonel Fernández. Entonces, la política es eso. La política actúa de una forma racional. Ya Balaguer entendía que esas elecciones del 96 habían sido montadas para sacar el reformismo del poder y él buscó la mejor salida. En el caso de Leonel y Danilo, creo que actuaron racionalmente, nombrando comisiones para que esas comisiones trabajaran, construyeran un acuerdo. Hay un acuerdo con más del 60% del territorio nacional ya a nivel municipal que se va a ampliar seguro porque las conversaciones continúan y va a haber un acuerdo amplio. ¿Esa ampliación piensas que abarca el Gran Santo Domingo? Yo creo que Balaguer, yo creo que Leonel y Danilo tienen la obligación de pactar la capital, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santiago, que es donde está el nudo de todo. Tienen la necesidad de pactar y la obligación de pactarlo. Y le voy a decir por qué. Tienen que pactar eso porque esos son lugares simbólicos en el país. Y lo segundo es que tienen que demostrar que no hay por qué aguantar malcriadeza de nadie. Cuando usted se juega el poder, es el poder que se están jugando. No es que Humberto se va a poner guapito y que entonces va a tirar piedrita de allá. No, usted está jugando el poder. Usted, Leonel Fernández, se está jugando ser presidente de la República. Eso no es juego. Y eso no importa que fulanito se ponga guapito porque quiere ser alcalde de la capital. Bueno, pero que se quite del medio y deje al otro y que se haga un pacto. Y que fulanito que eran tránsfugas. No, aquí todos han sido tránsfugas, ¿eh? El PLD, ninguno en el PLD puede hablar de transfugismo. Ellos aceptaron el apoyo del Partido Reformista durante muchísimos años. ¿Y por qué nos aceptaron a nosotros? Porque les convenía, ¿verdad? Entonces ahora, por ejemplo, que hablan de que fulanito fue un tránsfuga, ajá. Y eso que indicas es que es necesario tener un buen desenvolvimiento en las municipales para poder buscar poder en el 19 de mayo. Yo creo que las municipales fueron un intento que ha sido fallido. Fue fallido en el año 2020, porque no hay duda de que el PLD, que estaba en el gobierno, intentó por todos los medios ganar las municipales y eso le fracasó. Se suspendieron las municipales y cuando se realizaron las municipales, alrededor de un mes después, las perdieron, porque ya había un ambiente diferente. En este caso, las elecciones municipales, yo quiero que la gente chequee los números, porque la política son números ya para las elecciones. ¿Qué tú miras cuando observas y analizas los números de las municipales? Una baja participación electoral. Yeah. Las elecciones municipales en la República Dominicana, cuando se hacen diferentes de las elecciones presidenciales y congresuales, siempre, incluso cuando eran elecciones de medio término, la participación estaba por debajo del 50%, siempre estuvo por debajo del 50%. Las elecciones municipales de febrero serán una elección de baja participación, 1. 2, con una correlación de fuerzas propia en cada municipio y distrito municipal del país, porque a esas elecciones quienes participan principalmente son quienes, el núcleo duro de los partidos. Quienes activan en los partidos. Claro, ¿por qué? Porque tratan de conseguir las alcaldías por el nivel de participación, sobre todo a las bases del partido, en los empleos de esas alcaldías. Entonces, esos son los núcleos duros de los partidos. En las elecciones presidenciales no ocurre lo mismo. Las elecciones presidenciales, históricamente en la República Dominicana, son de las más altas participaciones en toda Latinoamérica, 75% en promedio. Salvo 2020. En el 2020 fue un 53% y en el 2016, donde se veía un candidato que ya iba a ganar, que era Danilo Medina, sacó el 61%. Participó un 70% del padrón, 70% del padrón. Entonces, hay una abstención que está ahí flotando sobre las elecciones del 2024 que debe convertirse en participación. El
pero las elecciones presidenciales. Así que las elecciones municipales, mucha gente dice, es el reflejo de lo que va a ocurrir. Podría ser, yo no diría que no, pero hay que recordar que la correlación de fuerzas que se da a nivel local, por ejemplo en Guayajayuco, por allá, por la frontera, no es la misma que se da a nivel de Villamella, por ejemplo, o a nivel de Boca Chica. Esa alianza que se ha llegado en este momento, tú le indicas un 60% del territorio, ¿afecta las posibilidades del PRM municipales? Bueno, la mejor muestra de eso es que ya se detuvo la hemorragia de juramentaciones que había hacia el PRM, con el esfuerzo que hizo principalmente el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, caminando por el país y usando los recursos de la Liga Municipal Dominicana, porque eso es lo que ha ocurrido. O sea, esa gente que se va, muchos de ellos lo que quieren simplemente es jubilarse en el cargo ya, con el uso de recursos del Estado. ¿Qué ocurre? Te voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió en el día de ayer, creo, en Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos, uno del PRD se va y se juramenta para ser candidato en Los Alcarrizos, ¿verdad? Bueno, del PRD se va, ¿verdad? Entonces el alcalde de Los Alcarrizos, que está en el PRM, entonces va a pasar ahora a la alianza y se van a fajar los dos a pelear para que veas cómo es la correlación de fuerza a nivel local. O sea, no es tan sencilla la matemática electoral ahí, es mucho más sencilla cuando tú tienes un gran acopio de votos. Por ejemplo, con la alianza a nivel de senadores, que va a ser prácticamente total, irán prácticamente los 32 senadores aliados. Y lo verás. A ese nivel está lo la verás, conversación. Irán, prácticamente los 32 senadores irán por la triple alianza esta, más todos los partidos minoritarios que están montando en el nivel plurinominal una boleta propia. Es una elección complicada. Cuando veas eso, más el acopio de votos esperado para las presidenciales, yo te diría que por lo menos en el día de hoy hay un dibujo de 2 vueltas electorales. Entonces, cuando mencionas que en el caso de las senadurías prácticamente habrá una alianza en todas, ¿cómo puede darse en la práctica? Porque la teoría para escuchar eso es interesante y asombra. Ahora bien, ese mismo día que se escojan esos 32 senadores en el país, ese mismo día se vota por el presidente. ¿Cómo puede haber ese manejo, esa dualidad, el yo saber que aquí tengo que hacer así y al mismo tiempo tengo que hacer así en la elección presidencial? Eso es lo más interesante de esto. Fíjate lo interesante de esta matemática o práctica política. Cuando se plantea esa alianza con 3 candidatos diferentes, la oposición se juega o se la está jugando a una fragmentación de voto en primera vuelta. Que era lo que había hasta una semana, según indicas. Totalmente, pero una fragmentación de voto a nivel presidencial. Yeah. Con una fragmentación de votos donde el candidato que salga en tercer lugar saque 3, 4, 5% probablemente. Yo creo que el PRD va a aumentar su caudal de votos para el nivel presidencial en primera vuelta. El candidato que quede en segundo lugar en esa alianza, en esa triple alianza, debe sacar 15, 16, quizás 20%. Y el próximo entonces iría alrededor de 32, 33%. Tú tienes una coalición de fuerzas para enfrentarla al oficialismo que podría llegar primero o segundo. Eso nadie lo sabe, falta demasiado para esas elecciones. Entonces, cuando tienes esa matemática, te dice, bueno, yo voy a preparar para lo que es una segunda vuelta en una coalición para enfrentar al oficialismo. Porque yo creo que el oficialismo debe, la lógica política te indica que debe clasificar. El puesto yo no lo sé, puede ser primero o segundo, nadie lo sabe. Pero eso quiere decir que el oficialismo o el PRM tendría que jugársela obligatoriamente a un solo cartón. ¿Cuál es el cartón? Ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, pierde las elecciones. Tan es así que... Es tan aritmético, Humberto Salazar. Esa es la práctica de la República Dominicana, donde ha habido muy pocas segunda vuelta. Sí, ha habido muy pocas. Yo participé en una segunda vuelta.
una segunda vuelta. Yo estuve en esa. José Francisco Peña Gómez sacó 45%, Leonel Fernández sacó 38%, Jacinto Peinado, me lo sé perfectamente porque nosotros contamos esos votos, 13.7%, y cuando llegó la segunda vuelta, 51-49 ganó Leonel Fernández el poder. Es muy difícil tú ganarle a una cantidad de electores que ya tienen en su cabeza que o ganas o pierdes, en un país donde la gente se va por el que va a ganar. Ese es el problema de la República Dominicana. Aquí a la gente no le gusta perder, ni en pelota, ni en caballo, ni en los gallos, en nada. Este es un país que se va con el que piensa que va a ganar. ¿Qué tiene de bueno la alianza? Que rompió la percepción de que el gobierno gana en primera vuelta. Tan es así que el gobierno ahora está inventando cosas. Ya ahora se sacó de la manga que Luis Abinader va a hacer una rueda de prensa toda la semana, los lunes de la tarde. ¿Dónde ¿Tú relacionas esa decisión a lo que ha sucedido Totalmente, totalmente. ¿Puede haber eso estado previsto previamente? No, eso no estaba previsto. Ellos pensaban, yo me pongo en la cabeza de Bengoechea, trabajo con nosotros, pensaban ya esto es un tema de que vamos a limpiarnos las manos y vamos a hacer una campaña suave. Eso no ha sucedido. Lo que ha sucedido es que a partir del anuncio de la alianza ha habido una cantidad de movimientos, primero para tratar de minimizarla. En mi caso, yo sé, porque lo enseñan en la escuela política, que si algo no tiene importancia, lo mejor que tú puedes hacer es no mencionarlo. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado el tema de estrategia política, como lo hice yo. Si no tienes importancia, tú no lo mencionas. Pero la alianza está en boca de Abinader y Paliza todos los días. Segundo, no recuerdes el hecho, porque entonces las personas lo fijan en la cabeza. Pues ellos le están fijando en la cabeza. Y tercero, ahora el presidente se ha dedicado a lanzar discursos cuando está intentando al mismo tiempo que la Junta Central Electoral le prohíba a los partidos que hagan actividades públicas, cosa que no se va a lograr, porque eso es anticonstitucional. Aquí la movilización de personas es normal, pero aparte de eso, si Abinader hace actos públicos con inauguraciones, bueno, los partidos de oposición la van a hacer con que, diciendo que la gasolina está cara, que el costo de la vida, y no dice que campaña electoral, y se acabó. El 23 de septiembre, la Fuerza del Pueblo va a tomar la Plaza Independencia, la Plaza de la Bandera. Tiene convocada una manifestación ahí para entregar los 2 millones de firmas a la Junta Central Electoral. ¿Quién la puede prohibir? Nadie puede prohibir eso. Entonces ya aquí hay una campaña electoral abierta que el gobierno está intentando evitar el ascenso rápido de la oposición, y la oposición con un discurso muy ríspido, ya, solamente hay que leer el escrito de Leonel Fernández del pasado lunes en el Palacio, en el Listín Diario. Hay que leerlo, hay que leer la página entera que escribió. No estaba hablando así. Y también el bombardeo continuo que tiene el aspirante Abel Martínez del PLD en contra del gobierno. O sea, es fuego por dos lados, más lo otro que se suma. Aquí hay un escenario ahora mismo de una solución en segunda vuelta, eso está clarísimo. Por más que quieran bajar o a la Fuerza del Pueblo o al PLD, ninguno de esos dos partidos bajará de un 15%. Bueno, yo casi reitero mi pregunta, o tengo una inquietud que quiero reiterarla, y es cuando llegue el momento de las elecciones municipales, quien apoyó al que ganó, ese que ganó va a empujar hacia su presidente para las elecciones presidenciales. Entonces, esos acuerdos ya terminan ese día, ya la amistad política empieza a distanciarse. Esa es la parte que yo quisiera que se me hablara y se explicara cómo va a suceder, porque la teoría, reitero, es interesante, pero ¿y en la práctica? El que ganó en las municipales, esos alcaldes, Ajá. ¿cuándo asumen? El 24 de abril. Ya. Asumen el 24 de abril, y del 24 de abril al 19 de mayo, son 3 semanas nada más, son 3 semanas en lo que se acomoda, busca todo, cómo va a trabajar, qué es lo que va a hacer. Entonces esas 3 semanas no la puede dedicar simplemente a hacer campaña electoral. Ingresa una nueva administración a las alcaldías. ¿Qué ocurre? Claro, yo pienso
que la mayoría de las alcaldías la va a ganar la oposición. Yo creo que la oposición va a tener mayoría en las alcaldías, que hay una garantía de eso, a partir sobre todo de las alianzas, porque es que el que no hace política activa cree que las alcaldías se ganan por muchísimos votos. La mayor parte de sus distritos municipales se ganan por 15 y 20 votos de diferencia, es muy poquito. Y la alianza logra que 2 o 3 candidatos de la oposición no se enfrenten por el mismo caudal de votos. Por eso es que le das importancia a que la alianza se amplíe hacia los lugares icónicos, los lugares grandes como el Gran Santo Domingo, y mencionaste también... Yo digo Santiago, Santiago, el Gran Santo Domingo y la capital. O sea, esa alianza, porque en el resto del país está montada prácticamente, aunque no haya sido anunciada. Hay muchos lugares donde ya se han hecho alianzas personales, alianzas de las estructuras de los partidos, porque hay que recordar una cosa, Gregory. Los militantes del PLD y de la Fuerza del Pueblo estaban juntos haciendo política hasta hace 3 años. O sea, no es que son desconocidos, no es que no sabe cada quien quién es. O sea, que ese acuerdo se venía fraguando. Totalmente. Por eso las campañas municipales de los candidatos tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD estaba detenida esperando que llegaran a un acuerdo. No creas que ese acuerdo ha sido impuesto desde arriba hacia abajo, no, ¿eh? O sea, cuando yo fui a tu programa... No lo definieron 5 personas de cada lado. No, cuando yo fui a tu programa hace 2 años, cuando yo dije eso, a mí me entraron a bombardeo de todas partes. ¿Tú te acuerdas? Porque tú lo publicaste en la hora 22. Sí. Tú lo publicaste escrito y ahí hubo gente que me acabó. Pero ¿qué ocurre? Que las personas, o sea, los dirigentes que están ahí en los pueblos, en los municipios, en los distritos municipales, son los que están cogiendo la funda de la oposición. Fueron los que sacaron de los cargos que ellos tenían antes, eran dueños de esos ayuntamientos, estaban convencidos de que podían ganar y la división los sacó. Y claro, ellos entonces tenían ya toda una cantidad de acuerdos hechos que había que oficializarlos. Y ese acuerdo se ha hecho de abajo arriba, de abajo para arriba es que se ha hecho, no se ha hecho de arriba para abajo. Mucha gente de las de arriba que estaban calculando candidatura para el 2028, aunque tú no lo creas, que ya estaban dando las elecciones por perdidas. Había gente que ya había dado las elecciones por perdidas, ¿eh? Decían, no, eso no es imposible porque acuérdate que hay son intereses. Esos intereses que se contraponen a la necesidad de la base, tanto del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, de accesar a estamentos de poder, porque en la casa de los ricos la oposición se vive de una forma, pero en la casa de los pobres se vive de otra. Hay mucha gente que hace oposición desde un escenario, plataforma de no tener necesidades, que tiene todas sus necesidades cubiertas, pero eso no es esa no es la historia de la mayor parte de la base de esos partidos. Y por eso es que la alianza ha sido de abajo arriba, y la alianza será totalmente efectiva, y la alianza será exitosa. Yo no sé quién va a ganar las elecciones. Falta muchísimo tiempo. Falta la barrera de octubre. En octubre se eligen los candidatos. Todos los candidatos se eligen ya en octubre. El primero que elige un candidato a la presidencia porque escogió hacer una primaria es el PRM el 1 de octubre. Los otros no tienen que participar de eso porque es una primaria cerrada. Entonces, o sea, de los miembros del PRM. Entonces, el resto irá escogiendo en asambleas o en encuestas. Los candidatos tienen que estar inscritos el 18 de noviembre, los municipales. Ahí ya estarán todos los nombres puestos con 3 meses de campaña. ¿Por qué la oposición tiene que trabajar ahora en identificar cuáles son sus candidatos obligatoriamente a nivel municipal? Porque si tú lo inscribes en el 18 de noviembre, viene diciembre y no de campaña, llegas a enero y no hiciste nada y ya en febrero ya tienes elecciones, tienes que hacerlo ahora. Es ahora que hay que hacerlo. Mira. ¿Y sabes cuándo se dan a conocer los candidatos a senadores? Por allá por febrero del año 2024, falta mucho todavía. Aquí falta mucho por ver. Falta mucho por ver. Y hace mucho, tú mencionaste esto, Ariel, vamos a hacerle un acercamiento a la imagen de mi teléfono con ese titular que salió en Noticias 22 de lo que Humberto ha referido, que él fue el creador
de esa premonición política que es análisis producto de las vivencias que tiene. La alianza va por amor o por dolor, asegura Humberto Salazar. Sí. Entonces eso te trajo muchos inconvenientes, Humberto. Sí, claro, porque hay personas que ya tenían sus planes para el 28, que se iba a perder, se pierde y entonces al perder, ya entonces ellos arman sus equipos para el 28, sin pensar en la base de esos partidos. ¿Qué va a suceder, Humberto Salazar, al momento, hago un ejercicio hipotético, en que esas dos bases de los partidos decidan de una u otra forma también unirse fuera de la alianza que ha habido, quizás hasta para las elecciones en primera vuelta, aunque no esté refrendado? ¿Qué podría suceder? Y le voy a poner nombre. Hay mucha percepción de que en este momento Leonel Fernández lleva la delantera frente a Abel Fernández, frente a Abel Martínez. Entonces, puede producirse eso que venía fraguándose hace tiempo, en una primera vuelta sin estar escrito y sin haber sido publicado. Tú te sonríes. Tengo que sonreírme porque la política es algo que primero hay que estudiarlo, pero después siempre lo impredecible está ahí, siempre. Tú no sabes lo que va a pasar. Es una ciencia social, pero tú no sabes exactamente lo que va a pasar. Si a mí me preguntaran hoy, y yo sé que esto me va a causar problemas, yo creo que va a haber una reunificación del PLD y la Fuerza del Pueblo en un solo partido. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo se unirán de nuevo y serán de nuevo un solo partido. ¿Y por qué lo pienso? Porque no hay razón ninguna para la división. No hay razón para la división. Lo que ocurrió en octubre del año 2019, esa confrontación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, porque fue Danilo Medina la cabeza de la confrontación como presidente de la República, quien sostenía a Gonzalo Castillo, no tiene razón de ser en este momento. Y si esa era la motivación de la división, al desaparecer esa motivación, no hay razón por la cual ese partido esté dividido otra vez. Yo creo, a ciencia cierta, que esos dos partidos se van a unir de nuevo. ¿En qué momento? Después de las elecciones del año 2024. Creo también que el proyecto de la oposición va a ganar las elecciones del 2024. Matemáticamente es demostrable. Yo tengo los números para demostrarlo. Hasta ahora es lo que se ve. En las elecciones del 2024 debe participar de un padrón de 8,2 millones aproximadamente de electores. Claro, eso está ya anunciado por la Junta Central Electoral, no son números que yo me invento. Debe participar alrededor del 70% de ese padrón y el 70% de ese padrón son 5,6 millones de electores. Para lograr ganar en primera vuelta, usted necesitaría alrededor de 2,9 millones votos. Esos números son ahí, yo te lo puedo poner como una formulita, como la formulita de mi compañero y amigo de muchos años, Ito Bisonó. Eso mismo, de mi compatriota, perdón. Ito Bisonó, yo lo puedo poner como una formulita, alrededor de 2,500,000 a 2,800,000 a 2,900,000. ¿Tú sabes cuántos votos sacó el PRM y Luis Abinader con todo lo que votaron por él en las elecciones del año 2020? 2,1. ¿Puede Luis Abinader, con la situación que tiene el país, lograr obtener entre 750 a 800,000 votos más en primera vuelta y ganar las elecciones? Yo creo que no. Bien. Eso es prácticamente imposible. Humberto, muchas gracias. Un cierre interesante has dado a tu participación el día de hoy. Y me llama mucho la atención eso que dices de la posible reunificación o tu creencia después de 2024 de esos dos grandes partidos. Gracias por estar acá y pronto nos vemos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Señores, en esta primera parte ha estado con nosotros Humberto Salazar, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, un representante de otra organización política después de la pausa. Otro título.